Bueno, buenos días hermanos. El día de hoy vamos a iniciar una serie nueva. El Señor nos ha permitido en las semanas anteriores estudiar sobre la familia, sobre los últimos tiempos. El fin de semana pasado nuestro hermano Juanca estuvo compartiendo acerca de Timoteo también. Y bueno, esto debido a que el Señor siempre quiere usar a sus siervas, nuestros hermanos, para que escuchemos un mensaje fresco. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar la carta de Pablo a Tito, vamos a iniciar un recorrido por medio de esta fascinante carta que creo que nos va a ayudar mucho para eh, afirmarnos en la fe y para que como iglesia podamos también nosotros crecer juntos como hermanos y afrontar también estos tiempos de alguna manera con sabiduría. Y bueno, no olvidar nunca que como creyentes también tenemos responsabilidades, una esperanza, pero también una necesidad, ¿no? Necesidad de vivir unidos y con una doctrina siempre sana. Entonces, esta carta nos va a ayudar mucho para eso. Así que los saludo, que Dios los bendiga a todos. Espero que ya durante estos días de cuarentena, pues estemos aprovechando bien el tiempo. Sé que el salir de la rutina, sé que algunos la parte financiera incluso, pues se generan cambios, ¿no? Porque la dinámica que tenemos no es la acostumbrada. Así que, bueno, pidámosle al Señor sabiduría para seguir viviendo estos tiempos de la mejor manera, con gozo, contentamiento y sobre todo buscando que su Espíritu nos guíe en absolutamente todo. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios bendiga sus vidas y les animo a que estemos orando unos por otros y por personas que no conocemos, pero que tal vez están pasando enfermedad con lo de la pandemia, así que Dios les ayude a ellos y a sus familias. Vamos a iniciar, tomémonos un tiempo para orar. Y bueno, solo recordar algo, y es que las reuniones que tenemos habitualmente las vamos a hacer de manera virtual. Las vamos a estar subiendo a YouTube. Puedes entrar ahí en YouTube y buscar Capilla Verdad Cali. Puedes ver estudios previos o puedes ver la serie que estamos iniciando. También puedes entrar a Facebook y buscar Capilla Verdad Cali o Capilla Cali. En Instagram también Capilla Cali. Y poder también enterarse de las redes y de lo que vamos a estar haciendo. Entonces le pedimos a Dios sabiduría, discernimiento para que durante ese tiempo que todo debe ser solo de manera virtual, podamos estar llegando a sus hogares con la palabra, sin decir que ustedes no deben estudiar la palabra en casa, ¿no? Y es que así no estemos transmitiendo, saquen tiempo para estudiar, orar y también para llamar y comunicarse con otras personas en caso de que tengan la oportunidad. Si no tienen recursos, recuerden que pueden llamarnos a ver cómo con los apoyos que tenemos podemos servirles y si usted quiere ayudar a otras personas también nos lo puede hacer saber para poder salir y llevar recursos. Oremos y arrancamos por la introducción a Tito y un recorrido fascinante por medio de los primeros 4 versículos del capítulo 1. Amado Dios, te damos gracias, gracias por este tiempo que nos has dado, gracias porque eres bueno, gracias porque tu fidelidad siempre, Señor, está con nosotros. Tu Espíritu Santo siempre nos redarguye, nos corrige. Creo que ya durante esta semana y todo el tiempo de cuarentena hemos podido aprender muchas cosas. Una de ellas incluso creo que es el estar en quietud. Creo que también nos has podido guardar durante ese tiempo del mundo, de los afanes, del estrés diario. Y ahorita tenemos descanso. Eh, Ayúdanos, Señor, a soportar este tiempo con sabiduría. Te pido que si nos identificamos tal vez con Israel, que cuando tú le dabas todo, ya se cansaban de lo mismo y se quejaban. Así que si alguno, Padre, ya siente cansancio de estar tanto tiempo quieto, cuando antes estaba pidiendo descanso, bueno, que podamos sacarle el máximo provecho a esta situación y sobre todo con tu palabra ahí en casa, en quietud con nuestras familias. Y te pido por aquellos, Padre, que tal vez viven solos. Te pido por las mujeres también que viven solas. Viene a mi mente Lisbeth con su hija, Lady, Diana. Te pido por Catalina, Cuenú, su familia, Señor. Te pido por esas personas que por lo general están un poco solas, Señor. Por Amparo Mondragón también, que debe estar en su casa y no puede ir a donde sus familiares. Y bueno, por muchos más que no recuerdo sus nombres ahora, pero que sé que están ahí
tratando de llevar esta situación de la mejor manera para que les bendigas, para que sientan la presencia de tu Espíritu Santo, para que sientan, vivan el hecho de que tú nos acompañas y estás siempre con nosotros. Padre, te pido por eso, por mis amigos en el exterior, en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, por los que nos escuchan en todo lugar, Señor, para que les guardes y les bendigas en este tiempo. Te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu nos guíe durante este recorrido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar un recorrido por medio de la carta de Pablo a Tito. Solo quiero recordar algunos datos. Y es lo siguiente. Esta carta fue escrita, obviamente, por el apóstol Pablo, es lo que más se nos asegura por los estudiosos y por personas que confían, ¿no?, en la escritura del primer siglo. Y lo tenemos ahí en la introducción de la carta, en el versículo 1, en la primera parte dice Pablo. Algunas personas creían que otros se hacían pasar por Pablo para escribir sus cartas, pero cuando uno examina esta carta, puede ver que la estructura es similar a la del apóstol Pablo, así que no hay duda de que él, el que antes era llamado Saulo de Tarso, fue el que escribió esta epístola para Tito. Ahorita vamos a ver de qué se trata, pero el apóstol Pablo fue el que escribió esa carta. Quiero hablar un poco de Tito, y la verdad es que la conversión de Tito, lo más seguro es que fue el resultado de la predicación del evangelio en Antioquía de Siria. Se cree que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, en sus prédicas, tuvo como fruto este hombre que es comparado también con Timoteo, y que también es llamado por Pablo verdadero hijo en la común fe, en el capítulo 1, ahí en versículo 4. Entonces el apóstol Pablo amaba a Tito, y como lo dije anteriormente, se cree que en una de sus evangelizaciones o prédicas se convirtió. Y tal fue la conversión de este hombre, de Tito, que es nombrado en 3 de sus epístolas. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 13, 2 Corintios 7, versículo 6, en Gálatas capítulo 2, versículo 1, versículo 3, y en segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 10. Y aparte de eso, le envía esta carta. Entonces vemos que Pablo y Tito tenían cierta comunión, cierto compañerismo, y eso es muy notable, eso es muy particular. Y creo que el Señor de alguna manera nos anima a esto. El miércoles estudiamos de que Jonatán y David tenían una gran amistad, una profunda amistad. Y ahora vemos a Pablo y a Tito. Incluso vemos también a Timoteo. Entonces creo que es una palabra de ánimo y aplicación para nosotros, que fortalezcamos nuestras amistades en la fe. Entonces Pablo le escribe a Tito. Tito fue un creyente, se cree, de Antioquía de Siria. El libro de Hechos no tiene ninguna referencia a Tito, pero se cree que cuando fue el concilio de los apóstoles en Hechos 15, Tito estuvo ahí. Es una de las cosas que se cree. Ahora, Pablo confió a Tito misiones, y eso lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, capítulo 7, versículos 6 y 7, y eso nos muestra de alguna manera que Tito era una persona confiable. Y después, según vemos aquí en la epístola de Pablo a Tito, en los primeros 4 versículos, sobre todo en el versículo 5, fue enviado por Pablo a la isla de Creta para dirigir la iglesia ahí. Y si usted me acompaña a su Biblia ahí en la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, estos hombres tenían una gran comunión, y sobre todo en Cristo Jesús una capacidad de servicio. Tenían claro lo que era el llamado de Dios para sus vidas y dejaron todo atrás para hacer la obra en el reino de Dios. De manera que ahorita Pablo confía a Tito y lo deja ahí, y no solo confía a Tito, sino que confía la iglesia a este hombre y a su madurez. No porque él fuera el más estudioso, sino porque era un hombre que era entregado al Señor. Y eso es muy bonito, que nosotros podamos recibir responsabilidades, no por ser parte de un grupo élite,
sino por ser siervos de Dios. Así que te pregunto lo siguiente, ¿Dios puede confiarte algo, puede confiarte una responsabilidad? Es una buena pregunta, así que examina tu vida y bueno, si hay algo que corregir, corrige lo deficiente y deja que Dios use tu vida en este y en cualquier otro tiempo. Entonces Dios llamó a Tito, Pablo ahorita escribe esta carta para animar a Tito, un hombre que era joven pero que había entregado su vida a Dios enteramente. Ahora, en cuanto a la carta, el contenido y su estructura, la epístola a Tito eh, es muy similar a la primera carta de Pablo a Timoteo. El estilo literario es casi similar. Pablo saluda, por ejemplo, en este caso de la carta, en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo instruye a su discípulo, a Tito, acerca de condiciones personales que deben darse en el creyente. Habla de las responsabilidades de la iglesia. Habla de hombres que hablan vanidades, engañadores. Habla de los hombres de la circuncisión, esto es judaizantes que querían hacer daño en la iglesia. Y de alguna manera habla de falsos maestros que trastornan casas enteras y destruyen al creyente y su sana doctrina. Es muy similar la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta, a esta carta de Tito. Ahora, en esta carta, el apóstol Pablo quiere animar a la iglesia en Creta, a los creyentes de Creta, para que caminen como es digno del Señor. Y quiero leer un artículo que habla un poco acerca de los creyentes y de la influencia que tenían en la isla de Creta. Y en la isla de Creta, la influencia de la piratería era supremamente fuerte. Entonces los cretenses tenían de alguna manera, a causa de la piratería, una muy mala reputación. Se dice que estos hombres eran terribles, conocidos como mentirosos y engañadores. Tanto que Epiménides, un poeta y filósofo cretense del siglo VI antes de Cristo, se refiere a los cretenses con palabras muy fuertes y de la siguiente manera. Dice acerca de ellos: mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y Pablo cita esto en el capítulo 1, versículo 12. Si quieres puedes leerlo ahí. Y se cree que cuando Pablo habla ahí de uno de ellos, su propio profeta, hace referencia a Epiménides. Y dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Estos hombres eran terribles. Y al parecer la cultura de Creta estaba permeando la práctica cristiana en la iglesia de ese lugar. Entonces Pablo va a animar a Timoteo para que corrija ese tipo de conductas. Y en este caso es como entre paréntesis. Tenemos que cuidarnos de que la cultura predomine en la iglesia. Es más, que la cultura permee la iglesia y su práctica como cristianas. Tenemos que cuidarnos de ese tipo de actitudes. Se dice de los cretenses que eran siempre mentirosos. Se dice, según este artículo, que se jactaban de el dios Zeus, que para ellos era el dios de los dioses, que según dicen nació en el monte Ida, en el centro de la isla, y según la mitología griega, en una cueva llamada Ideón, en la vertiente norte del monte. Dice que este dios nació para protegerlos de Cronos, un dios malo, malvado, que devoraba a sus propios hijos. Decían también que tenían como atracción turística la tumba precisamente del dios Zeus. Entonces Pablo califica a estos hombres como malas bestias. Y esa es una ironía porque no había ningún animal en la isla. Entonces Pablo le dice a ellos malas bestias, pero se dice que la isla carecía de animales. Entonces es una ironía para ellos. Y hace esta ironía para hablar de los cretenses como personas que eran rudas y casi que ignorantes,
y que así como los animales se comportan de una manera irracional, estos cretenses se comportaban de la misma manera. Entonces la isla tenía una mala reputación y esa mala reputación, la cultura, estaba permeando a los cristianos. Entonces imagínate una iglesia reconocida por ser malas bestias, o sea, no es coherente, no va de la mano. La iglesia se caracteriza por ser pura, santa, sin mancha, eh, irreprensible, santa, limpia, como una novia recién vestida que se está preparando para su boda. Así debe ser la iglesia, pero la iglesia en Creta estaba un poco distorsionada. Y es interesante esto, Tito está ahí en ese lugar y es un llamado de Dios. Y uno pensaría que en los lugares donde hay malas bestias, hombres que se comportan como animales, ya lo que viene es un juicio. O sea, uno se imagina que una congregación que ha nacido en una ciudad y que esta ciudad es terrible, pues lo ideal sería sacar la iglesia de ahí para que se cuide y pues cómo se va a manchar la iglesia. Pero por el contrario, Pablo, guiado por el Señor, está dejando a Tito para que sirva en la isla de Creta. O sea, eso es impresionante y nos llama mucho a nosotros a reflexionar de qué manera vemos nosotros el servicio, de qué manera vemos nosotros que Dios quiere llegar al pecador. Si hay una ciudad muy pecadora, pensaríamos que Dios quiere sacar su iglesia para que pues no vaya a tocar nada ahí. O nos cabe en la mente a nosotros que Dios, por el contrario, llame a un hombre, un pastor, para hacer iglesia y limpiar la iglesia. O sea, es interesante eso. Y Dios llama a Pablo y por medio de Pablo coloca a Tito en Creta. Entonces Pablo no estaba diciendo, bueno, Tito, lo mejor es que no estés ahí porque te vas a contaminar. No, Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, te dejé. O sea, Pablo, siendo guiado obviamente por Dios, coloca a este hombre. Entonces, tenemos que ser abiertos a lo que el Señor quiera hacer con nosotros. Tal vez Dios quiera colocarnos en un lugar donde espiritualmente es pesado, donde hay gente mentirosa, donde hay gente pirata, donde hay gente que se comporta como una bestia. El Señor ha pensado en el pecador y si la iglesia es ese cuerpo que debe ser luz y alcanzar al pecador, tenemos que estar abiertos a que nos envíe a un lugar como esos. Puede ser en Cali, en Agua Blanca, puede ser en otro país, en un lugar peligroso. Obviamente yo creo que Dios llama a personas que son sensibles a Él. Así que si Dios te llama y el lugar donde te quiere colocar es un lugar difícil como el de Creta, o sea, no es porque Dios crea en ti, ¿no? Sino que debes tú tener una relación con Él. Dios te coloca, y si te coloca en un lugar muy difícil, más que pensar en que Dios ve que tú puedes, es que si te pone ahí es porque tú debes depender de Él, tener una comunión, una relación con Él y su palabra, dejar el mundo a un lado y servir con integridad. Y así el ministerio se va a poder llevar adelante. Entonces Creta era un lugar difícil, eran hombres ociosos. Se cree que ellos eran irresponsables, perezosos, que carecían de educación. Dice un estudioso que cabe la posibilidad que existían lugares con no buena reputación y una fama no deseable, como los de Creta, o que no había ninguna otra ciudad como Creta. Así que, ¿conoces algún lugar que tal vez se identifica con la isla de Creta? Bueno, ora por ese lugar. Y si Dios te envía, ve confiando en Él, ve confiado en Él. Entonces la iglesia que estaba en Creta necesitaba un ajuste, y necesitaba ser corregida. Y Dios iba a enviar a Tito ahí a ese lugar, y Pablo escribe a este hombre. Entonces hay dos cosas que quiero que notemos. Hay lugares donde hay una densa oscuridad y el Señor quiere enviar personas para que alumbre la luz y llegue el evangelio ahí.
Pero hay lugares donde ya está el evangelio ahí, donde ya está la iglesia ahí, y la iglesia no funciona muy bien. Y es necesario corregir doctrina, prácticas. Entonces tenemos que discernir ambas situaciones. O es un lugar donde no hay evangelio y quiere el Señor que llegue, o una persona donde no hay evangelio y quiere que llegue, o hay un lugar donde ya se conoce el evangelio y el Señor quiere corregir. Si tú miras la iglesia local, si tú miras en Cali, por ejemplo, las congregaciones locales, sus prácticas, si conoces de alguna, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo ves las congregaciones? Santas puras, siendo luz y sal, efectivamente, o si hay alguna congregación en Cali o en el mundo que es como la de Creta, que se estaba mezclando y necesitaba ser corregida. ¿Cómo tú ves la iglesia actual? ¿Qué cambio necesita la iglesia en el día de hoy? No método, ¿qué cambio espiritual, qué ajuste necesita? ¿Cómo ves tú ese aspecto en la iglesia? Mira que en el capítulo 1, versículo 5, dice que Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiera lo deficiente. Y cuando Pablo dice corregir, literalmente hace referencia a enderezar, algo que está torcido, desviándose. Es como si estuviéramos armando una pared y colocamos la plomada y la plomada no está dando el nivel que es. La plomada no necesita ser arreglada, se necesita ser arreglada la pared. Entonces se necesita más bien un buen constructor para que nivele según plomada. Entonces, en ese caso, Dios quería usar a Tito, obviamente por el poder del Espíritu Santo, para nivelar y la construcción quedara aplomada. Y eso es lo que Dios quiere hacer con sus siervos, con los maestros, los pastores, con los que enseñan la palabra, con los ancianos, los líderes. No que nosotros hagamos la iglesia a nuestra imagen, pero sí que la iglesia mantenga la plomada. La plomada es la palabra y permitamos que Dios haga eso a través de nuestras vidas. Entonces Tito tenía que corregir y enderezar. Y la palabra deficiente, lo deficiente, habla de lo que estaba fallando o de lo que está ausente. Y habla de una necesidad que puede ser espiritual, puede ser de carácter, no solo lo material. Entonces, hay que orar por la congregación, por la iglesia, que si hay algo que de carácter en lo espiritual no es como el Señor lo necesita, no es como el Señor lo quiere, podamos nosotros arreglarlo. Y si hay alguna falla o hay algo ausente, podamos ser útiles para eso. Y es lo que Dios quería hacer por medio de Tito. Entonces la iglesia puede estar fallando en algo que está haciendo mal, o puede estar fallando en que hay algo que se carece. Entonces hay iglesias que pueden carecer de ciertas cosas. Algunas carecen de una buena enseñanza, pero tienen otras cosas. Entonces Dios quiere que su iglesia esté siempre a tono. Y ese es el llamado de Pablo a Tito, a que establezca y ayude en la iglesia que está ahí. Entonces alguien dijo lo siguiente: el cristianismo exige cambios. El cristianismo exige frutos visibles de una conducta que refleja la fe. Y eso es lo que quería Pablo, una iglesia que reflejara la fe. De manera que entonces Dios por medio de esta carta quería animar a la iglesia que está en ese lugar. La mala fama de los cretenses, dice un autor, era proverbial. Ahora, ¿en qué fecha se escribió esta carta? No se sabe en qué fecha exactamente se escribió. Algunos dicen que entre el año 63 y 67 después de Cristo. El esquema de la carta es muy práctico, es muy sencillo. Y quiero citarlo de la siguiente manera. En el capítulo 1, versículo 1 al 4, tenemos el saludo de Pablo. En el capítulo 1, versículos 5 al 16, tenemos los requisitos para los líderes de la iglesia, para los ancianos de la iglesia. En el capítulo 2, versículo 1 al 15, tenemos una exhortación a la sana doctrina.
En el capítulo 3, versículo 1 al 11, Pablo enseña que somos justificados por gracia. Y en el capítulo 3, versículo 12 al 14, tenemos unas instrucciones personales de Pablo a Tito. Y capítulo 3, versículo 12 al 15, tenemos ya lo que es un saludo final y una bendición que Pablo emite para la iglesia en ese momento. Ahora, esta estructura nos muestra algunos aspectos interesantes. Cuando Pablo escribe en el capítulo 1, versículos 5 al 16, acerca de los requisitos de los ancianos de la iglesia y del carácter de ellos, pues podemos entender por eso que el liderazgo de la iglesia necesitaba un ajuste, que el liderazgo de la iglesia necesitaba ser corregido, que tal vez estaban sirviendo personas que no eran del todo íntegras, que no tenían un carácter que reflejara a Cristo. Entonces, Pablo quería, o más bien Dios por medio de Pablo, corregir ese aspecto. Eso nos habla de algo. La iglesia no puede ser dirigida por personas que no aman al Señor. No estoy diciendo que nosotros debemos ser perfectos dentro del término humano de perfección, que es que nunca falla, para poder servir. No, nosotros estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo por medio del Espíritu y la palabra. Eso es una realidad. Sin embargo, la iglesia no es como un club donde tú pagas una membresía y sin importar tu integridad moral y sin importar tu integridad espiritual, tú eres parte de unas directivas. No, o sea, la iglesia no funciona así. Y ese es el error de muchas congregaciones. Darle un lugar de alta responsabilidad a alguien que no tiene una integridad espiritual. No, hay que corregir esas cosas. Entonces la iglesia a nivel general tiene que examinar y leer ese tipo de cartas y tratar de aplicarlas para que podamos tener una buena práctica. Entonces te pregunto algo, ¿cómo ves tú la iglesia local? ¿Cómo ves Capilla Verdad Cali? ¿Cómo la ves? Una iglesia íntegra donde el pastor, los servidores, los ancianos, los líderes de ministerio están creciendo cada día espiritualmente, o tú ves que esto es como un club social, ¿no? O sea, si tú ves alguna falla, si tú ves que la iglesia tal vez tiene ciertos errores, algo falta, algo debe ser corregido, puedes hablar con los ancianos, puedes hablar con tu pastor y podemos examinar esas cosas. Podemos cambiar algunas cosas, no necesariamente de color la pared, pero digamos de prácticas espirituales. Tú ves que se está enseñando sanamente, ves que se ora por los perdidos, por los gobernantes, ves que se ayuda a las viudas, a los más necesitados. ¿Qué falencias ven, no? Entonces puedes hablar, orar y vamos a ir viendo en esas cosas. Tal vez Dios quiere usarte con discernimiento al ver algunos errores para que se corrija lo deficiente. Entonces te animo a que consideres esas cosas y podamos unidos juntos crecer y estar como al Señor le agrada como iglesia. Eso nos muestra de manera práctica el hecho de que Pablo pues le recuerde a Tito cuáles deben ser los requisitos de los servidores. Pablo le dice a Tito que enseñe la sana doctrina en el capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 15. Entonces la iglesia tiene que cuidar y velar por la sana doctrina, de enseñar la palabra en su contexto. Aplicaciones hay muchas, pero la Biblia se debe interpretar desde su idioma, su lenguaje, de cómo fue escrito y cómo nosotros aplicamos eso en nuestro contexto, en lo contemporáneo. Y tenemos que velar por eso también, para que sea bien aplicada. En el capítulo 3 hay algo interesante y es que Pablo recuerda a la iglesia que no solo que deben sujetarse a las autoridades, sino que somos salvos por gracia, por fe. Entonces tal vez la iglesia había perdido ese sentido. Y me preguntaba por qué Pablo le dice a Tito y a la iglesia en Creta que ellos son salvos por gracia. Bueno, la respuesta podría ser, recordemos que ellos tenían una influencia judaizante, salvación por obras, por la ley, pero una influencia griega, mitología, paganismo, Dios, sacrificios
irreprochables, entonces la iglesia podría estar pensando en que o la salvación se gana y tengo que dedicarme a una vida religiosa y legalista, o la salvación puede ser una realidad para mí y puedo vivir en el pecado. Entonces, el recordar que la iglesia, que el creyente es salvo por gracia, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, por su sacrificio, nos centra, nos evita irnos al legalismo y a la religiosidad, pero nos evita irnos hacia el liberalismo y creer que soy salvo, pero puedo pecar. Entonces, al recordar que somos justificados por la gracia, me lleva a agradecer a Dios por su Hijo Jesucristo, pero a vivir para Jesucristo. Y eso es parte de la carta, de lo que Pablo quiere que se enseñe en Creta, a la iglesia de Creta. Que si soy creyente en Cristo, si estoy agradecido por su sacrificio, esa gratitud tiene que verse reflejada en el día a día en mi práctica. Capítulo 1 habla de el líder y su carácter, pero después habla de las aplicaciones prácticas para el creyente, afuera. Entonces, la gratitud, la gracia tiene que verse manifestada desde la iglesia, quienes dirigen hacia afuera. Entonces, no solo vivimos la gracia y la manifestamos un domingo aquí, sino afuera, afuera también. Entonces, el creyente es coherente con la fe, diciendo que estamos en un proceso en el cual Dios nos está llevando a la madurez y va a llegar el momento donde no vamos a ser vistos como éramos. Te animo a que creas eso. Así como tú estás ahora con tus dudas y todo eso que a veces nos frena, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu de Dios, mira, llegará el momento donde esa hora va a estar terminada y no vas a ser el mismo. Entonces te animo a seguir en fe, a creerle al Señor y a perseverar en la palabra de Dios. De manera que esta carta entonces nos va a animar a amar a Cristo, a creer en su sacrificio, a vivir agradecidos por su justificación, pero además a vivir como creyentes desde adentro hacia afuera, a manifestar entonces la fe que tenemos. Y eso es parte de lo que habla este libro. Alguien dijo lo siguiente, esta breve carta habla de consejos acerca de la madurez cristiana y de la discreción necesaria en el servicio en la iglesia. Entonces siempre recordemos esas dos cosas, madurez cristiana, pero también la necesidad de estar íntegros como congregación y siervos de Jesucristo. Eso por un lado, ¿no? En cuanto a la carta, en cuanto a las razones por las que se escribe la carta, y es corregir la iglesia, animarla a ser íntegra, a ser coherente con su fe, y también a recordar que somos salvos por gracia, por la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Hay un pasaje que Pablo le dice a los romanos, capítulo 5 de la carta a los romanos, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es parte de lo que Pablo siempre recuerda en sus cartas. Somos justificados. Ya no tengo que pagar el precio, no tengo que ir a una condenación para purgar mis penas, sino que Dios envió a Jesús. Y por medio de su sacrificio, por medio de la obra de Él, al creer en Él, el perdonar Él mis pecados, soy limpio. No tengo que pagar una pena. Y eso es el Evangelio, eso es gracia. Creemos a veces que las personas se justifican al ser buenos cristianos, que las personas van a ir al cielo porque han hecho buenas obras y ya no son los mismos borrachos de antes. No. Somos salvos porque hemos entendido que nosotros somos pecadores, hemos ofendido a Dios, por naturaleza destituidos de la gloria de Dios, y Jesús ha dado su vida, su sangre, su resurrección por nuestra vida, por nuestro pago. Que Jesús fue a la cruz pagando mi pena,
para pagar por ese precio que yo debería pagar, que tú deberías pagar, y que al creer en Él, ahora soy justificado. Somos salvos por la fe. Cuando su Espíritu viene a mí, entonces lo que yo puedo hacer es vivir en esa fe. Entonces creo en Jesús, reconozco quién soy delante de Dios, recibo su gracia, recibo su Espíritu y ahora puedo entonces vivir para Él. Eso es el Evangelio. Así que no sé cuál es tu pecado, no sé cuál es tu angustia, no sé cómo te ves tú delante de Dios. Si reconoces que eres un pecador, si reconoces que Jesús es tu única salvación, que no hay nada más en el mundo aparte de Él para justificarte, puedes tener vida eterna. Así que te pido que como amigo, como maestro, ahora que reflexiones en lo que tú crees de Cristo y cómo consideras a Jesús. En el capítulo 1, leyendo del versículo 1 al 4, entrando un poco ya en la carta, adelantándonos en este primer capítulo, quiero que leamos lo siguiente, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces tenemos aquí en esos primeros versos el saludo de Pablo a Tito. Y bueno, este es muy interesante porque este saludo contiene muchas verdades, muchas palabras de ánimo y hay algo que siempre me agrada cuando comparto las cartas de Pablo y sobre todo ese primer fragmento del saludo. Me encanta que Pablo se presenta como Pablo, siempre usa esa frase y ese nombre, y él no se llamaba así, su nombre inicial era Saulo de Tarso. Ahora, cuando era conocido como Saulo, cuando él era Saulo, perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia. Puedes leer Hechos, la parte final del capítulo 8 y el 9, y vas a ver una transición en su vida, perseguidor, pero Cristo viene a su vida. Y ahora Pablo se presenta con esa nueva identidad. No soy Saulo, soy Pablo. Y eso habla del nuevo hombre, de la nueva identidad que tiene en Cristo. Y Pablo honra y valora eso. Y a veces tenemos que cuidarnos de cómo nos presentamos. No, es que yo era mafioso, yo era esto, yo era lo otro, y ahorita soy tal cosa. No, somos siervos de Cristo. O sea, mi pasado no es lo que importa. Lo más grave que yo pude haber hecho no es lo que importa para poder compartir al Señor. Puede ser usado, pero lo que soy en Cristo. Y eso también me habla de la seguridad y convicción y estima de Pablo. Cuando él dice Pablo, habla de la nueva identidad que tiene en Cristo. Y se coloca en una posición de cómo Dios lo ve a él. Y Pablo sabe que es pecador. Pero cuando dice que es Pablo, reconoce que está siendo visto delante de Dios como alguien que ha recibido gracia. No que la merece, pero que ha recibido gracia. Y esa estima era la que Pablo tenía. Pablo no dice yo fui un asesino, un perseguidor. Lo dice en cartas, pero su identidad no es esa. Y aquí voy con esto. ¿Cuál es tu estima? ¿Qué cosas hacen que tú sientas estima, valor, aprecio, identidad? El equipo de fútbol, el barrio en el que vives, el pasado que tuviste o tu encuentro con Cristo. Cuando Pablo se presenta así, Pablo tiene clara su identidad y su estima no depende de lo que ha hecho, ni hace, ni hará, sino de lo que Dios ha hecho en su vida. Soy una persona nueva. Entonces, mi ánimo con eso es lo siguiente. No trates de tener una identidad, de identificarte con lo que has hecho o con lo que haces o piensas hacer. Porque tal vez otros no valoren lo que tú haces.
Y si tu estima depende de eso, pues vas a sufrir, porque algunas veces la gente ni a gracias va a decir. Entonces, si mi estima depende de lo que yo pueda hacer por otro, pues voy a estar en un carrusel de emociones. Pero si mi estima depende de lo que Cristo ha hecho, de lo que soy yo en Él, va a ser diferente. Y pueda que sea la circunstancia que nos alcance, pueda que las personas hagan conmigo lo que quieran, siempre voy a tener una identidad clara y seguridad en las promesas de Dios. Pablo se presenta de esa manera. Pablo, una persona que ha nacido de nuevo, un hombre nuevo. Pero Pablo dice siervo de Dios y usa la palabra doulos, una palabra griega. Y esa palabra hacía referencia a dos cosas. Una persona que era siervo, y ese siervo era porque tal vez no tenía recursos, era de un estrato muy bajo y lo habían comprado para que sirviera. O también habla de un hombre que podía haber sido estudiado, pero era siervo de otro por amor. Entonces Pablo no dice, no, es que Dios me secuestró y soy su siervo. No, la expresión que está usando Pablo ahí de siervo de Dios no es esa. No, es que estoy por obligación aquí en el Evangelio, no. Siervo por amor. Hay cristianos que a veces creen que Dios nos ha secuestrado, que somos ahora cristianos, pero porque no, pues que ya me toca que ser cristiano y soy un siervo de Dios. Pablo no está usando esa expresión. He nacido de nuevo, dice Pablo, pero soy siervo de Dios, le sirvo por amor. Entonces, ¿cómo ves tú eso en relación a tu identidad? ¿Eres cristiano porque toca, porque tu esposa te obliga, tus padres te obligan? ¿Te sientes como secuestrado por Dios o sirves a Dios por amor? Te identificas con Él por amor, por el amor en Cristo Jesús. Si tu identidad es como alguien que está secuestrado por Dios, vas a pasarla mal y no vas a entender muchas cosas. Pero si sirves por amor, el sufrimiento incluso en algunos momentos vale la pena. Así que aclarar nuestra identidad. Entonces Pablo dice que era un siervo y la palabra siervo también nos muestra qué identidad o qué posición tenía Pablo para sí en el ministerio. Cuando nosotros hablamos en nuestra época de Pablo, lo colocamos casi que al lado de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo y Pablo. Pero cuando Pablo dice siervo de Dios, se está quitando de esa Trinidad que nosotros queremos ponerlo. Cuatriunidad, ¿no? No, Pablo dice soy un siervo de Dios, humilde. Entonces noten esto, Pablo era un hombre que para nosotros es muy relevante en la historia cristiana, pero él mismo se consideraba como nada. Entonces no nos coloquemos en un lugar en el cual Dios no nos ha puesto, ni coloquemos a otros en un lugar que Dios no los ha puesto. Cada uno en su lugar, siervo de Dios. Y dice siervo de Dios. Los fariseos se jactaban de ser siervos y mensajeros de Dios. Pero Jesús en Mateo 23 les dice hipócritas. Ahora, Pablo dice soy siervo de Dios, esclavo. Y hay una gran diferencia entre el religioso y el siervo, el verdadero siervo. El religioso quiere alcanzar un lugar, un nivel, un escalón en una pirámide organizacional. El siervo de Dios quiere estar humillado, abajo. Y si Dios me pone en gran responsabilidad, muy visible, menos visible, no me interesa. Me interesa es mi Dios. No me interesa el lugar en la obra de Dios, sino el Dios que tiene una obra. Él es el que me interesa. Y Pablo dice ahí, apóstol de Jesucristo. Entonces hay tres cosas que Pablo nos muestra ahí. Una nueva identidad, una nueva posición, y es de siervo en el reino de Dios, pero una función en el reino de Dios. Tres cosas. Nueva identidad en Cristo, cuando creemos en Él. Una nueva posición en Cristo y es siervos, hijos, sus amigos. Pero como hijo, como siervo, una función. Y en este caso la función de Pablo era apóstol, es decir, llevar el evangelio, es fortalecer la iglesia y como lo vemos aquí, supervisando la obra, ¿sí? Colocaba a hombres sabios, humildes, para que llevaran adelante el evangelio. Entonces tenemos que reconocer eso. Como siervos, ¿cuál es nuestra función?
Mi función ahora es servir como maestro, como pastor, hablando de la iglesia como tal. Tal vez tengo otros dones y de servicio, otras cosas, y eso es parte del equipamiento que tengo para ejercer esa función. Pero yo no me puedo limitar al título o responsabilidad de pastor. Esa es mi función. Y lo más importante para mí no es la función, sino la posición, la identidad. Hay personas que buscan la función, no, yo quiero ser apóstol, ministro y todo eso, a costa de cualquier identidad. Pero no, tenemos que humillarnos ante Cristo y que Él nos ponga la función que es. Entonces esto es importante. ¿Qué función quiere Dios que tú cumplas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? ¿Qué función quieres que Dios cumpla? ¿Qué función quiere Dios que tú cumplas? La iglesia ha cometido un gran error, sobre todo desde el siglo tercero, y es disociar lo secular con lo espiritual. ¿Me explico? El doctor que es doctor, el maestro que es maestro, el profesor que es profesor, disocia lo espiritual de lo que Dios le permite hacer dentro de lo que cabe en lo moral. Entonces, el profesor o el doctor en su trabajo se comporta como quiere y en la iglesia es otro. No. Si tú has nacido de nuevo, en el reino de Dios tiene una función, maestro, pastor, lo que sea. Y eso tienes que cumplirlo sin disociar tu carácter como cristiano de lo que haces afuera. Como doctor, como maestro, tienes que trabajar con excelencia, pero mostrar el carácter de Cristo ahí. Y eso lo digo a manera de ejemplo, porque a veces nos enfocamos solo en la función espiritual y en el mundo somos otro, o los mismos de antes. No, mi identidad con Cristo llena todo. En la iglesia soy un siervo y tengo unos dones, pero donde trabajo soy un hombre de Dios también. Y esto para aclarar algo. Señor, ¿qué llamado tienes para mí? Entonces a veces creemos que el llamado de Dios es necesariamente dejar de ser el doctor o médico. Bueno, a algunos Dios tal vez los moverá de sus funciones, pero ¿qué tal si Dios, con la nueva identidad que tienes, con tu relación con Cristo que tienes, con el mensaje que tienes, te quiere usar con los doctores? Yo creo que Dios puede hacer eso. Y en esta época donde la población tiene que estar en sus casas, en cuarentena, creo que Dios está usando doctores para predicar a los enfermos y a otros doctores. Yo creo que Dios está haciendo esas cosas. Así que es bueno saber que tenemos una función en Jesucristo. Es bueno saber eso. Ahora, Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna. Entonces, Pablo reconoce que ha sido llamado a enseñar a los hijos de la fe, a los escogidos de Dios. Pablo saluda a la iglesia también y reconoce varias cosas. Escogidos de Dios. Si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, pues tienes la evidencia de que eres un elegido de Él. Dios no va a obligar a nadie a entrar al cielo. Y dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios del siglo. Entonces Dios nos ha llamado a una esperanza que es eterna, trasciende el plano terrenal, trasciende la esperanza que el mundo puede ofrecer y tiene un alcance mucho mayor. Y esa esperanza es desde el principio de los siglos. Es decir, el Dios sabía que el hombre iba a fallar y desde antes tenía un plan. O sea, Dios no tiene plan A, B, C y E, F, G, H, no. Dios siempre tiene un plan y su plan va a funcionar. El hombre se limita, trata de escaparse, comete errores, pero Dios siempre ha tenido un plan y lo va a llevar a cabo. Y dentro de ese plan estaba Pablo, los escogidos. Si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, estabas tú. Si vas a creer, estabas tú. Si alguien no cree, podemos predicarle, tal vez está ese hombre en el plan de Dios. Es de gran alcance. Dice Dios que no miente. Y dice que a su debido tiempo Dios manifestó su palabra por medio de la predicación. Entonces Pablo ha dicho que es un apóstol de Jesucristo. Entonces como apóstol reconoce que Dios lo ha usado para que otros crean por medio de la predicación.
La predicación es como una locura. Decirle a alguien, mire, Jesús vino a salvarlo, Jesús lo ama, Jesús dio su vida por ti, y si tú crees tienes vida eterna. Eso es para el mundo una locura, porque para el mundo, para que algo sea tan de gran alcance como algo eterno, tendría que hacerse algo majestuoso, como un show, pues con muchas cosas. Me explico, a veces para que un concierto o un artista tenga mucho impacto, tiene que tener un gran escenario, muchas luces, mucha propaganda. Y bueno, Dios se presenta a sí mismo por medio de la creación. No tiene necesidad de hacer un concierto. Pero para salvar a las personas, por medio de la predicación. O sea, es como inexplicable eso. Si tú fueras Dios o si tú quisieras convencer a alguien para que crea en ti, ¿qué harías? Si tú quisieras que alguien que creyera en ti de que eres un buen maestro, ¿qué harías? Bueno, haríamos muchas cosas. Para que Dios, es decir, para que, ¿cómo se ha presentado Dios al hombre? Por medio de la predicación, por medio de Cristo. En Cristo ha hecho una obra majestuosa, no tiene comparación. Y para presentar esa obra, te quiere usar a ti y a mí. Ha usado a los discípulos, su palabra. Cree en Jesús. Mira, está el registro. Tiene vida eterna. Y su Espíritu Santo convence. Es algo maravilloso. Pero es algo sencillo. El Evangelio es sencillo para personas que no entendemos mucho. Está diseñado para que todos lo puedan entender. Y ahí están las promesas. Entonces Dios manifestó su palabra por medio de la predicación, el Logos, a su Hijo. Y Pablo dice que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo se presenta como un hombre humilde, un hombre que ha nacido de nuevo, un hombre que solo tiene una función en el reino de Dios y que quiere ayudar a la iglesia, pero dice que esa función y esa encomienda ha sido por Dios, el Salvador. Interesante, Pablo no representaba al judaísmo ni a los fariseos, representaba a Dios, al Todopoderoso. Y lo hacía viviendo como a Cristo le agradaba, pero predicando las buenas nuevas de salvación. Así que nosotros podemos también representar a Dios en este tiempo, viviendo el Evangelio, teniendo una comunión con Cristo, pero predicando a Jesús, invitando a las personas a que crean en Cristo, a todos, al que sea. Y dice en el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Esto es impresionante. Si tú quieres, en segunda carta a los Corintios 8:23, Gálatas 2:3, segunda de Pablo a Timoteo 4:10, puedes ver más de Tito. Pero dice, verdadero hijo en la común fe. ¿Cómo así verdadero hijo? Bueno, una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo y que Pablo amaba como un fruto del Evangelio, no como su fruto, no como alguien que le pertenecía a él y lo podía manipular, sino como alguien que amaba a Dios, que había nacido de nuevo, que era de Dios y que tenía que cuidar y proteger. A Tito. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces Pablo en este saludo lo que hace es tratar de afirmar la fe de Tito, pero también de los creyentes. Y le dice de una manera interesante, ustedes han nacido es por la fe, tenemos una fe en común y es la fe en Cristo. Y esa fe viene por gracia, es la misericordia, nos da paz de Dios, que es el Padre de Cristo. Es decir, el Creador nos ha reunido en su Hijo Jesucristo y somos uno solo. Y eso es lo que Pablo quiere también mostrar en esta carta, que somos una iglesia diversa en personalidad, pero uno en Cristo, uno solo, un cuerpo unido, unificados, guiados por el Espíritu de Dios. Así que este saludo es en realidad profundo. Y Pablo no era un hombre que se robara la gloria, sino que quería que se honrara a Dios, que se honrara a Dios. Tú como creyente, cuando hablas a otras personas, ¿qué quieres mostrar? ¿Que te exalte a ti tu elocuencia o que esa persona ame y honre a Dios? Quiero terminar con lo siguiente.
Pablo escribe a Tito, un hombre que es llamado como un hermano verdadero, en segunda a los Corintios. Es llamado también en Corintios como compañero y colaborador. Es llamado como un hombre de fe, un hombre de espíritu, un hombre creyente. ¿Cómo podrías ser llamado tú? Si Pablo te escribiera a ti, ¿cómo colocaría de ti ahí? ¿Verdadero hijo en la fe? ¿O rebelde cambia? ¿O verdadera hermana en el compañerismo cristiano? Bueno, no sé cómo podría ser tu llamado, pero nuestro llamado ahorita es a tener la común fe, a vivir para Cristo y a tener una identidad clara en Él. Una identidad que me ayuda a mí a vivir humilde, pero también a desarrollar una función que tengo en el reino de Dios. Y bueno, esa es la introducción a nuestra carta que vamos a iniciar. Espero que sea de mucho provecho este tiempo y quiero dejarte con varias aplicaciones. La primera, así como esta carta de Tito fue dirigida a una iglesia que estaba en un lugar oscuro, que tal vez tenía una reputación muy mala, la palabra de Dios estaba llegando ahí y quería moldear a esas personas. Entonces la palabra de Dios quiere llegar a nosotros, moldearnos, pero también usarnos Dios para que otros le conozcan y si hay creyentes que están viviendo de una manera equivocada, ayudarles a corregir lo deficiente. Lo otro es que debemos reconocer que nosotros somos siervos de Dios, que como siervos tenemos una función y debemos velar y pedirle al Señor sabiduría para desempeñar esa función. Y que como Tito podemos ser llamados para ser puestos en lugares y ayudar a corregir lo deficiente. Entonces, piensa en todas estas cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? Si estás escuchando este mensaje y no tienes una relación con Jesús, ahí en tu corazón, dile a Cristo, mira, yo reconozco que soy pecador, que necesito de ti y quiero que transformes mi vida. Te pido que cambies mi manera de ver las cosas. Te pido perdón por mis pecados y quiero confiar mi vida a ti. Quiero saber qué es ser un verdadero cristiano. Perdóname y haz de mí lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Si tú clamas a Cristo por perdón, por misericordia, Él va a hacerlo. Te va a transformar tu vida. Y como Pablo va a hacer de ti una persona nueva. Ahora, si tú eres un creyente y hay cosas que están deficientes y hay que corregir, pídele, Señor, quiero que me ayudes a corregir mi manera de vivir, de caminar. Quiero que hagas de mí ese creyente ideal, Señor. Te pido perdón porque tal vez conozco la verdad, verdades y no las he cumplido, practicado, aplicado. Ayúdame, Cristo. Te pedimos, Padre, por tu iglesia local, para que podamos corregir lo deficiente. Levanta hombres, mujeres que tengan discernimiento, sabiduría, temor, Señor, y podamos caminar unánimes, unidos en el Espíritu, corregir la práctica local de la iglesia y salir, Señor, a publicar las buenas nuevas de tu evangelio, Señor. Te pido por tu iglesia, por las necesidades espirituales, de sabiduría, de salud, económicas, para que, Padre, en todo seas tú guiándonos y más en este tiempo en el cual eh, vamos a experimentar y estamos experimentando un gran impacto por el aislamiento, la cuarentena, Señor, que podamos aprender a confiar en ti, Dios. Padre, que cada corazón sea sensible, Dios, en este tiempo, para ser un verdadero hijo en la fe, para que podamos ser conscientes de la nueva identidad que nos ha dado. Y te pido ahí donde estás que pienses en tu nombre. ¿Por qué te colocaron ese nombre que tienes? Y de acuerdo ahora a tus características en Cristo, ¿cómo más bien deberías llamarte? Piensa en eso, en tu nueva identidad. Que Dios los bendiga, espero que nos veamos pronto. Seguimos los miércoles con el estudio de Samuel, así que estén pendientes ahí. Seguimos los domingos con la carta de Pablo a Tito. Si Dios permite, el otro domingo tendremos el privilegio de que nuestro pastor Jeffrey también comparta algo de estos fragmentos. Y bueno, que Dios use su vida también para darnos ánimo. Así que Dios los bendiga, los guarde, seamos responsables de este tiempo, salgamos solo a lo necesario como nos piden y que Dios provea para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús.
Amén.